Buenas tardes. Gracias a las autoridades por permitirnos hablar un poquito de Malvinas, que ya el auditorio lo debe saber de memoria, así que tema para ustedes que no le es extraño, así que voy a hacer hincapié en algunos detalles que son muy técnicos. No es la charla que acostumbramos a dar al público en general. Y para hablar de las operaciones del Grupo 5 de casa, en realidad, a esta hora, y disponiendo nada más que de 30 minutos, ustedes no necesitan un orador, sino un mago. Pero vamos a tratar de aprovechar los 30 minutos que nos dan. ¿Cómo se enteró el Grupo 5 de casa que habíamos recuperado las Malvinas? El 2 de abril, ese día cuando escucharon las noticias. Así que fueron al grupo aéreo y ahí empezaron a interiorizarse de lo que pasaba. ¿Cómo me enteré yo? El 2 de abril, que era un viernes, estábamos en Maracay a la noche viendo un noticiero en Venezuela. Yo era alumno del grupo 8 de casa, recién había rendido mis exámenes para poder empezar a volar, tenía 5 horas de doble comando y en esa época nosotros hacíamos simulador, que era una exigencia, en Venezuela. Éramos Servinsky, el instructor, un capitán, 2 alumnos, Federico, que era etapa 3, hacía un año que ya volaba el sistema, y yo que era etapa 2, a la noche, esa noche, el 2 de abril, nos enteramos que habíamos recuperado las Malvinas. Al llegar a nuestro alojamiento teníamos la pila de mensajes del agregado aéreo, así que el más antiguo se comunicó con él, nos dio la orden que al otro día nos quería en Caracas, así que haciendo valijas. Era una comisión de 15 días, llevábamos 5 y nos tuvimos que volver. Al otro día lo vimos en la agregaduría, al Comodoro Ruiz en ese momento, y nos volvimos al día siguiente a Buenos Aires los 3 sancionados. Y la sanción empezaba, eran 15 días de arresto la mía, y empezaba diciendo, estando el país en conflicto bélico con Gran Bretaña, bla, bla, bla. Así que se imaginan lo que era eso. Para mí ya la alegría se me había transformado en pánico, ¿no? En nuestra época existía el Código de Justicia Militar, así que las sanciones eran importantes y empezábamos mal. Día siguiente en Buenos Aires, los 2 escuadrones de Mireya estaban desplegados, uno en Río Gallegos y el otro en Comodoro. Así que se fueron, me quedé solo en Buenos Aires y a partir de ese día empecé a pedirle al jefe de operaciones, que era el que había quedado, que me dejara ir a Malvinas, como no estaba apto para el combate, que me dejara ir a Malvinas. Con un FAL, no había caso. Seguían pasando los días, así que se me ocurrió llamarlo al capitán Varela, que estaba en Reynolds, y le dije lo que me pasaba. Se me iba la guerra, toda una vida preparándome, y lo iba a ver por televisión desde Buenos Aires. Me quería matar. Así que tuve suerte, al poco tiempo me llegó el mensaje. Era etapa 4 de A4B, así que a mediados de abril estaba en Reynolds, un par de vuelos y ya estaba nuevamente habilitado. Cuando llegué a Reynolds ya el primer escuadrón había desplegado, están todos los despliegues de los sistemas y nosotros estábamos ahí en Río Gallegos. El primer escuadrón, cuando llegué a Reynolds, ya no estaba, ya había desplegado. Así que continué mi adaptación con el segundo escuadrón. Fui el primer adscripto voluntario que llegó a Reynolds.
Así que quedábamos a la espera hasta que ocurrió el ataque del 1 de mayo. Y le dieron la orden a que despliegue el segundo escuadrón a Gallegos. Me volvieron a dejar en Reynolds. Otra vez desplegaron todo y él, en ese momento, Reynolds, había más de 40 aviones en la línea, disponible para vuelo, teníamos un brigadier como jefe de brigada y había una plana mayor, un comodoro que también me dijo, usted se queda porque necesitamos hacer los vuelos de prueba. Otra vez me quedaba mirando por televisión lo que pasaba en la recuperación de Malvinas y a discutir con él para que me deje ir y no había forma. Alguien tenía que hacer los vuelos de prueba, así que empezaron a llegar el resto de los adscriptos y por suerte creo que el 8 de mayo ya estaba en Río Gallegos. Bueno, esto le da una idea de lo que eran los dos escuadrones, no éramos miles, 34 pilotos en dos escuadrones. Fíjese en la antigüedad. Los jefes de escuadrones lo que seguían hasta Bustos, vamos a trabajar con el segundo escuadrón, el mío, hasta Bustos era jefe de escuadrilla, de Gavassi hasta Cervera eran jefes de secciones y el resto eran todos numerales. Reynolds tuvo una particularidad que se le fueron los jefes de escuadrilla con más experiencia, los capitanes a la escuela de guerra, y hubo que reponerlos. Así es como que llegó gente antigua, como el caso de Palaver, Varela, Bustos, Carballo, que no tenían muchas horas de vuelo en el sistema de armas, pero tenían experiencia como jefe de escuadrilla. Y la verdad que lo demostraron ampliamente en combate. El caso de los jefes de secciones, Gavassi, Guadagnini, Cachón, ellos eran una promoción arriba de la nuestra, pero llegamos todos junto a Reynolds, con lo cual teníamos en ese momento unas 600 horas de vuelo en A4, con lo cual para nosotros no había misterio, el avión era parte de nuestro cuerpo y lo operábamos en todas sus capacidades. Ustedes tienen en rojo los 4 adscriptos que llegamos, y en el orden llegué primero, después me siguió Ibarlucea, Bolzán, y el último que llegó y fue para hacer la última misión que hicimos, el 13 de junio, fue Gelardi. Y la particularidad era que la promoción que había recientemente terminado su adaptación al sistema no tenían más de 100 horas. Recién terminaban su adaptación al sistema, nuevos. O sea, había una gran mezcla en todo el personal. Y ustedes saben muy bien que la experiencia la da las horas de vuelo. Así que todos dependíamos de todos. Esta era una gran familia. ¿Cómo operábamos al principio? Por escuadrillas organizadas, por escuadrón. Un escuadrón estaba de alerta, el otro estaba en descanso. Y así nos íbamos supliendo día a día para que un escuadrón al menos estuviera en descanso. Eso mientras no tuvimos baja. A medida que empezamos a tener baja, se descompaginó todo y había que estar todos los días en la base. Bueno, la otra característica que nos ocurrió es que en la base recuerden que estábamos nosotros desplegados, un grupo aéreo, los M3, todo el personal técnico, radar, artillería antiaérea, logística, 1 millón de personas, con lo cual
no había alojamiento para todo el personal. El primer escuadrón se quedó en la base y nosotros, el segundo escuadrón, nos alojamos en un hotel en el centro. Así que cuando tuvimos las primeras bajas y empezamos a operar en forma conjunta, todos los días nos trasladaba un micrito, pasaba muy temprano a la mañana, nos levantaba y nos llevaba a la base y nos llevaba a la noche una vez que ya no había más actividad aérea. Teníamos todo estudiado, todo preparado, todo calculado. La gente que estaba en Reynolds había recibido información que era lo que no sabíamos. Lo que la Fuerza Aérea tenía que hacer en una batalla aeronaval era un apoyo a las operaciones. No era nuestra misión principal intervenir en una batalla aeronaval. Así que lo que tuvimos que aprender eran lo que eran los buques, una flota, las defensas que tenían. De los aviones no nos hacía falta que nadie nos explicara nada porque era nuestro trabajo. Así que la gente de la Armada envió a sus barqueros y ellos fueron los que nos empezaron a decir las capacidades que tenían los buques, destructores, portaaviones, las fragatas. Siempre la importancia, la sabíamos que el objetivo a atacar eran por prioridad, era portaaviones, buques logísticos y después seguía lo que se encontraba. Transporte personal, por supuesto. Eso era lo que nosotros íbamos a buscar. Lo que había que impedir era el desembarco de ellos. Porque muchas veces dicen, pero ustedes iban, atacaban a una fragata, a un destructor. En realidad eso no ayudaba, las críticas, ¿no? Dicen, no ayudaban a evitar el desembarco. Y no, pero cuando nosotros teníamos que operar era 1 hora de ida, 30, 40 minutos en la isla hasta llegar hasta la zona del objetivo y más de 1 hora, hora 20 de regreso, de vuelo. Porque la posición relativa era favorable nuestra, estábamos lejos del alcance del enemigo, pero nos insumía mucho esfuerzo, mucho tiempo en llegar a los blancos. Los buques navegaban 30 nudos, así que muchas veces a la 1h30 llegamos a la zona que nos habían indicado que había un buque y ya no se encontraba. La reacción no era lo mismo. Y lo otro que era, nosotros siempre estábamos tratando de vivir el momento, el día, sobrevivir, hacer nuestro trabajo lo mejor que podíamos y vivir. No se pensaba en mañana. Nunca pensábamos en mañana. Era hoy. Y teníamos todo preparado para salir en el momento que nos dijeran. Uno de los adiestramientos que tuvimos que hacer para poder capacitarnos, para saber, empezamos a hacer salidas desde Río Gallegos, 4 aviones. Esto que está aquí es un buque que está encallado, el Marjorie Glenn, buque del fines del siglo XIX. Así que salíamos en escuadrillas y practicábamos ataques sobre ese buque, con bombas de ejercicio. Había un director de tiro, un oficial antiguo en tierra, y que nos iba indicando que bajáramos, que estábamos muy encimados, la formación. Así empezamos a practicar. Siempre la escuadrilla de 4 aviones. Todos hicimos esas prácticas. Y la verdad que nos ayudó muchísimo para las operaciones. Ahí tienen el buque y ahí se ven los orificios. Cosas que nosotros muchas veces no las sabíamos. Otro de los problemas era que el armamento nuestro era para blancos aeronáuticos, para pistas, refugios aéreos, centros de comando.
y era lo que teníamos que utilizar contra los buques. Y no, en ese momento uno no se daba cuenta que una bombita de ejercicio de 25 libras lo perforaba de lado a lado. Así que fue uno de los tantos problemas que tuvimos que ir superando en el transcurso del conflicto. Esto fue lo que más tuvimos que aprender, adaptarnos a la reacción del enemigo y adoptar nuestro sistema para poder hacerlos vulnerables. Nuestras rutas de aproximación normalmente eran 3 y las teníamos marcadas hasta estos puntos. Lo que hacíamos luego era trazar los últimos tramos a donde nos indicaran, en este caso era San Carlos, trazábamos los últimos minutos de vuelo y ya estábamos listos para salir. Esto ya lo saben ustedes, una de las cosas que aprendimos e ideamos fue el hecho de cómo entrarle a una flota sin que nos descubran. Ellos tienen líneas defensivas, primero son los aviones interceptores, misiles de largo alcance, mediano, corto alcance y la artillería del buque. Así que apenas nos detectaran nos iban a mandar todo lo que tenían disponible. Entonces nosotros sabíamos, después de hacer reabastecimiento en vuelo, que a las 200 millas antes del estrecho de San Carlos teníamos que empezar el descenso. De tal forma que nosotros unas 50 millas antes de llegar a la Gran Malvinas ya estábamos rasantes. No el rasante salvaje que hacíamos cuando teníamos el blanco a la vista. Volábamos a mi altura. Normal, tranquilos, sin salpicarnos mucho, sin transpirar. Pero las últimas 50 millas íbamos a esa altura. A medida que nos íbamos acercando a la zona de ataque, por supuesto, íbamos peinando las olas. Esa era nuestra posible salvación. Muy pocas fotos tenemos, en el caso de Cervera y el mío, porque cábala, el piloto, el cazador es cabalero, entonces no queríamos salir en fotos por las dudas. Los que sacaban fotos pensábamos que eran derribados. Pero acá estamos en alerta, los dos éramos jefes de secciones, así que las escuadrillas estaban conformadas, él estaba en una escuadrilla, yo en la otra. Lo que pueden ver es que uno, mientras estaba en alerta, estaba distendido, trataba de distenderse en realidad, no era que todo era espectacular. Se pueden ver 2 equipos de supervivencia distintos, este era uno americano, el mío es francés, no tengo puesto el cuello, que una vez que uno se lo ponía, lo ahorcaba porque era de goma. Lo otro que después nos enteramos es que estos equipos eran viejos, no tenían mantenimiento, con lo cual en realidad lo que nos daba una cierta tranquilidad de que si nos caíamos al agua teníamos algo que nos protegiera. Hubo casos como el de Autiero. Autiero era tan alto que no había equipo, no tenía ningún tipo de equipo para él, así que él volaba sin equipo de supervivencia. Así que si era derribado, pero esto era así, había que hacer el trabajo como sea. La inspiración que nosotros teníamos eran fundamentales. Nuestro juramento de cadetes de defender a la patria, a la bandera, nuestro compromiso con el pueblo argentino, y lo otro es que teníamos la gente que estaba desplegada en la isla que estaba combatiendo, así que había que ir a darle apoyo. Y pasamos a ser de una fuerza que no tenía su misión principal de intervenir en este conflicto a ser la columna vertebral. Así que no había vuelta de hoja atrás y había que ir a hacer el trabajo lo mejor que podíamos. Este es Arrarás. Y ahí se ve, ¿no? Esta es la sala de espera donde estábamos nosotros, nuestros equipos, teníamos nuestras cosas, nuestros equipos de navegación y donde pasábamos el día. Las alertas empezaron siendo, nuestro escuadrón eran
2 escuadrillas, o sea, 8 pilotos. Empezábamos desde que llegábamos, una hora antes de que amaneciera, cambiados como estábamos ahí, hasta el mediodía. Al mediodía nos relevaban otras 2 escuadrillas. Eso fue el principio. ¿Qué pasó? Empezamos a ver que muchas veces salía una escuadrilla, no encontraba el blanco, volvía y salía una escuadrilla, encontraba el blanco, lo recontratiroteaban, los tipos se salvaban, volvían y al otro día por ahí le tocaba de nuevo estar de alerta. Dijimos, no es justo. Esto era el trabajo en equipo y siempre de los jefe escuadrón, jefe escuadrilla, todo el mundo tomando la experiencia de los que ya habían volado, se sacaban conclusiones. Dijimos, no es justo. El que fue, lo tirotearon, tiene que pasar al final de la lista y dejarle el lugar a los que todavía no habían salido. Así que se empezaron a modificar las escuadrillas, se iban armando, ya no eran las normales y que siempre se mantenían durante tiempo de paz. Acá ya era distinto. Y se empezaron a conformar de acuerdo a los pilotos que no habían intervenido todavía. Que nos parecía que eso era mucho más justo. El tema del reabastecimiento en vuelo fue otro de los problemas que tuvimos. Muchos problemas. El avión era de la década del 50, así que nos pasó una misión del 20 de mayo, fuimos 8 aviones, teníamos que ir a Bahía San Carlos y solo 2, el capitán Varela y yo, nos transfirieron combustible, los tanques. ¿Qué pasaba? Es tan viejo que las válvulas se trababan y cuando acoplaban al Hércules y le pasaba el combustible por la canasta, las válvulas estaban trabadas y no les transfería el combustible, se tenían que volver. O sea, ese día de 8 quedamos 2, ¿se imaginan? Yo había sido el primero de la primera escuadrilla y veía a todos los otros que probaban, y yo digo, lo único que me falta es que me tenga que ir solo. Me quería matar, hasta que por ahí lo vi que vino y era Varela. Otro tema importante era, no todos los aviones, hoy en día tenemos esta maravilla que tiene GPS, hablamos de acá, hablo con un amigo mío en España, allá en ese momento no había eso, no existía la tecnología. Entonces otro problema que teníamos era la precisión de la navegación. Lo que teníamos en ese momento era el Omega, que se estaba instalando en los A4B y algunos lo tenían. Entonces, era importante que en los aviones que fueran al blanco hubiera al menos uno que tuviera Omega para llegar con cierta precisión a la zona del blanco. Entonces, para resolver este problema, se adoptaron medidas de emergencia, o sea, el combustible transfiere de los externos, va al motor del avión por presión de aire. Entra en los tanques, presión de aire y lo impulsa al tanque principal y de ahí va el motor. ¿Qué hicimos para suplir ese problema de que si se trababan las válvulas, el combustible que venía del Hércules no fuera a los tanques? ¿Qué hicimos? Cortamos esa transferencia, que es automática, con una llave la cortamos e íbamos consumiendo el tanque interno principal y los alares. Entonces nos asegurábamos que cuando llegábamos al reabastecedor, sí pasara el combustible. Y después de eso, conectábamos la transferencia de combustible externo. ¿Cuál era el peligro? Porque era 1 hora arriba del agua, con un solo motor. Hay que estar 1 hora volando arriba del agua con un solo motor y volver después. ¿Cuál era el problema? Era que si después yo tenía alguna falla, no me transfiriera el combustible
y me fallara también esa transferencia de los tanques externos, corría riesgo hasta para volver a Río Gallegos, a la base. Esta es una filmación. ¿Cómo hacemos para que funcione? By May the 25th, the war had reached a critical phase. British forces had landed on the islands, but they were vulnerable to a sustained attack from the Argentines fighting back from the air. To counter this threat, Captains Hartdyke and Canning and the task of shooting down... Bueno, este es el ataque del 24 de mayo a Bahía San Carlos, de la escuadrilla Nene. Íbamos, ahí fuimos 5 aviones, A4, esta se ve por todos lados, y en ese día encontramos los 5 buques logísticos en la bahía, pero de pechito, un regalo. No se ve, lamentablemente la filmación no se ve lo que tira el enemigo, porque era lo otro, el piloto antes de ir al combate, el que no estuvo en combate, su única inquietud es cómo reacciona el enemigo, no lo sabe. Todos preguntábamos al que había salido antes que nos contara, pero en realidad la primera vez que uno va sabe lo que es, lo que se siente cuando el enemigo tira. Ahí falta ver, se ven un montón de misiles que le están tirando, se ven 2 aviones, de los 5 captan 2 nada más, que no sabemos quiénes son esos 2, porque no se ven las matrículas. Uno me puede decir, soy yo, no sabemos porque no se ven las matrículas. Y los 5 estuvimos en el mismo lugar. Uno de los buques que se ve es el Intrepid, que se veía perfecto, que estaba detrás de la línea de los buques logísticos. El Intrepid era el buque comando de la flota de desembarco, pero tenía más valor hundirle los buques logísticos. Ese día los 5 hicimos impacto en los 5 buques logísticos. Bueno, esto es realmente algo que dejamos a veces mucho de enseñanza, ¿no? Que fue lo que se hizo con esfuerzo a pesar de todas las desventajas que teníamos. La cantidad de horas que teníamos que volar sobre el agua, el evadir todo tipo de amenazas del adversario. Cada vez que nosotros íbamos, no teníamos menos de 3/4 patrullas aéreas de combate enemiga volando en la zona. Lo otro que me entero recientemente es que el 6C, que estaba en Malvinas, no sabía de nuestras misiones. O sea, nos pasaba algo y nosotros en nuestro escuadrón jamás hablábamos en vuelo, era todo por señas y evitábamos hablar. Nos llegaba a pasar algo y ellos ni se enteraban que nos había pasado algo. Cosas que uno con el diario del lunes dice, ¿cómo puede ser que el 6C de Malvinas no supiera que iban 5 o 7 aviones a atacar alguna zona del enemigo en las islas? Pero así era, entre las cosas que teníamos que ir viendo. Lo otro era estar consciente de lo que hacíamos, y lo vivimos en nuestro escuadrón el 12 de mayo. La circunstancia de la meteorología en Malvinas nos afectó muchísimo a todas las unidades aéreas para realizar las operaciones. Realmente era muy mala. Yo, de 4 veces que fui, 2 realmente daba miedo donde andábamos volando por la meteorología. Nos impidió volar más de lo que hubiéramos querido o las posibilidades que tenía. Y hubo casos de gente de A4C por llegar al objetivo, chocaron contra el terreno. Hay 2 pilotos. Pero bueno, esto era lo que nos quedaba a nosotros de enseñanza. Ante lo imposible siempre se puede. Porque el trabajo en equipo nos ayudó muchísimo. Las enseñanzas que íbamos
teniendo en cada una de las misiones que realizábamos, nos ayudaban a tener más posibilidades de supervivencia en las que seguían. Espero que con el tiempo andemos más o menos bien. Algunas conclusiones que para mí es lo más importante de haber podido participar, haber tenido el privilegio de haber intervenido en un conflicto bélico y con un grupo de gente maravillosa, donde todos éramos una sola familia y así lo sentíamos. Para agregar un temita más antes de entrar en estos puntos, nosotros estuvimos en Río Gallegos hasta el 8 de junio. El 8 de junio empezamos nuestro redespliegue a San Julián, donde intercambiamos con los escuadrones, uno de los escuadrones Dagger. ¿Qué pasó? La importancia de nuestros jefes de escuadrones era que nos protegieron durante todo el conflicto. Volaron con nosotros, nos dieron el ejemplo, porque dolía mucho ver los casados, gente antigua, el caso de Mariel, vicecomodoro, y él iba liderando una escuadrilla de combate, casado con 3 hijos y vicecomodoro antiguo, era ya anciano para nosotros que éramos primeros tenientes jovencitos. Superman éramos, nosotros lo veíamos y nos daba pena. Muchas veces nos hemos ofrecido los solteros voluntarios para reemplazar a los casados, pero ni los casados resignaban su lugar en una escuadrilla por una misión de combate. Estas son las cosas que hay que rescatar de una familia que va y hace su trabajo a pesar de todas las dificultades que teníamos. Bueno, algunas conclusiones, porque es importante verlo a Clausewitz. Un gran pensador y que nosotros muchas veces ni les prestamos, léanlo por favor porque es fundamental. Si vamos a ir a un conflicto, sepan qué vamos a hacer y en qué nos estamos embarcando. No es que después, si el conflicto, es muy complicado, la tecnología que tienen, entonces no, yo no voy a arriesgar mis medios, los voy a preservar, porque todo lo que tienen es nuclear. No, o vamos al conflicto como estamos y con lo que tenemos y ponemos toda la carne en el asador, o no vamos nada. Eso es para el líder, el conductor y el que toma decisiones. Algún día alguno de ustedes va a tomar decisiones. Fíjense en lo que es esto. ¿En qué cabeza entra? Fíjense en la cantidad de comandantes que había. Un gobernador y después comandante, un comandante aeronaval que sus medios no estaban a disposición porque eran súper valiosos. Resulta que se le acabaron sus Exocet y ellos se volvieron a Puerto Belgrano. Tiraron el último Exocet y se volvieron a Puerto Belgrano. Y nosotros seguíamos tirando bombas convencionales. ¿Cómo es el tema? O vamos todos a la guerra o no va nadie. Me parece que no es justo. Entonces, un solo comandante tiene que haber. En mi época se llamaba comandante de teatro de operaciones y tenía todos los medios a disposición. Y no quiero rescatar o alabar a Crespo, porque era el comandante de la FAS. Él también, sus medios los tenía retaseados. Así que esto no puede existir nunca. Estamos hablando con el diario del lunes, pero esto no puede pasar jamás. Un solo comandante y todos los medios asignados. Cosas importantes y básicas para nosotros en lo que fue los resultados que se obtuvieron. El hecho de los que pasamos por las escuelas, no hablo solo de los oficiales, también los suboficiales, porque el equipo de trabajo estaba conformado por los oficiales y los suboficiales, en todas las áreas que quieran ver, transporte, radar, artillería antiaérea, unidades de caza, es un equipo de trabajo.
y los valores y los principios que se impregnan al hombre en la escuela de aviación o en las escuelas, los institutos, son básicos. Si yo hoy voy a la escuela de aviación y tengo que tener como cadete mi armario cerrado con llave para que no me roben las cosas, algo está mal, algo estoy haciendo mal. En nuestra época nosotros no teníamos candado. Y de 2.000 aspirantes civiles que fuimos a rendir, entraron 300 al primer año, año 72. De 2.000 entraron 300, egresamos 51. No quiero preguntar cuántos aspirantes tenemos hoy, y creo que los tienen que cuidar hasta que se reciban. Ninguno puede irse. Bueno, el conflicto de Chile y los planes para nosotros fue fundamental. La Fuerza Aérea operó, nosotros los escuadrones operamos, no nos faltó absolutamente nada, en ningún momento. El 14 de junio estábamos en capacidad de personal y material de seguir operando contra los ingleses. Cuando me dicen, che, pero no podés decir que ustedes no se rindieron. Y no, yo me reputié con mi jefe de escuadrón. Me indignaba. Me sobraban medios para seguir volando, capacidad, voluntad. Ya uno ahí está cargado de odio y resentimiento por las pérdidas de sus camaradas, que es un hermano, no es que perdía el número 4, era un hermano que caía en combate. Entonces nosotros fue una gran discusión contra nuestro jefe de escuadrones, porque nosotros queríamos seguir volando. Pero en esa época existía el Código de Justicia Militar. Si desobedecíamos las órdenes, no es que mandaba un WhatsAppito al Estado Mayor Conjunto denunciando Pipi Sánchez, se rebeló, hay que hacerlo vos. No, era otra la historia en esa época. Los ejercicios de gabinete fueron muy importantes, y no sé si saben del ejercicio de Blasón. Ese año dividieron el país por la mitad y pusieron medios, unos en el oeste, en todas las bases del oeste sobre la cordillera, y el otro sobre el este, en aeropuerto, distribuido, todos los medios, y fue a atacarnos. Y se evaluaba los resultados, las operaciones. Para nosotros esto fue importante. Y acá lo otro que no está puesto fueron los despliegues que hicimos al sur. Otro tema que para mí no me cierra es el hecho de que, primero, hablamos de que hay que intervenir con todos los medios. O sea, la gente que estuvo desplegada en la Gran Malvinas, realmente casi que había que abastecerlos por aire, y su riesgo más grave era morir por inanición. Hay un solo ejemplo en la historia de los conflictos bélicos de un desembarco que no fue eficaz. ¿Quién lo sabe? Año y lugar. Galípoli en 1915, donde los turcos rechazaron el desembarco aliado. Es el único caso en la historia donde se rechazó un desembarco. A nosotros no nos metieron un desembarco, nos metieron 2 desembarcos. Y si ustedes se creen que la Fuerza Aérea va a parar un desembarco, estamos todos locos. La única forma de frenar un desembarco es con todos los medios. Y es muy bueno, según Clausewitz, las operaciones de defensa son las que mejor posibilidades le da a una fuerza de salir victorioso de una confrontación. Pero uno puede estar en una operación defensiva hasta un determinado punto. No podemos estar clavados acá cuando tenemos un desembarco acá, nos tomaron este lugar, van para allá, desembarcaron acá. Algún día tengo que salir yo y ser cazador. Si no soy cazador, voy a ser una presa, voy a ser cazado. De todas formas, seguimos volando. Léanlo, se los dejo, no les voy a meter muchas cosas.
pero es importante. Todos los medios los tengo que emplear, todos. Y si me tengo que sacrificar, yo prefiero perder el Belgrano encallándolo en el estrecho San Carlos frente a Puerto Argentino y tener los medios a disposición como defensa de mis tropas antes de que me lo hundan fuera de la zona de operaciones. Clausewitz es muy interesante, ¿eh? Jomini es otro. Las operaciones defensivas son muy buenas, pero las maniobras algunas veces hay que hacerlas. Bueno, para saber cómo nos fue en la guerra y los resultados que obtuvimos, solo tenemos que leer lo que dice el enemigo de nosotros. O sea, no es bueno que nosotros alabemos nuestro accionar, pero escuchemos lo que dice el enemigo de nosotros. Y los ingleses no respetan a nadie en el mundo, a nadie. Ahora, por un argentino, mucho respeto. Y este señor, periodista que estuvo allá, y es un privilegio lo que dice sobre el accionar nuestro en Malvinas. Nos llena de orgullo. Este señor que está acá es David Morgan. Es lo último que les dejo. Esta foto está tomada en el año 1993 en Londres. Se dio porque ya había pasado mucho tiempo y el tiempo nos enseña o nos ayuda a entender algunas cosas que un civil a veces... Porque yo subo esta foto a Facebook y todos los civiles me putean por traidor a la patria, cómo te sacás una foto con el tipo que derribó a tus amigos. Pero este señor era tan profesional como yo. Hay que acordarse que las guerras son declaradas por viejos políticos que se conocen mucho y se odian mucho. Pero las batallas son peleadas por jóvenes soldados que no se conocen y tampoco se odian. Entonces, con el tiempo, uno entiende que este señor era un piloto de combate igual que yo, era un profesional que hizo un juramento a su patria igual que yo, cobraba un sueldo para hacer su trabajo igual que yo, y estaba luchando por defender a sus soldados igual que yo. Por supuesto, si me lo encontraba una semana, un mes, 2 años después de terminada la guerra, hubiera querido matarlo. Pero el tiempo nos ayuda a reflexionar estas pequeñas cosas que a veces la niebla, the fog of the war, como dice en los libros de Clausewitz, las nieblas de la guerra no nos permiten entender y comprender. Gracias, muy amable por su tiempo.